En la vida los hombres siempre actuamos por tópicos y no sé, los ingleses son siempre aquellos señores antipáticos, los italianos son esos ligones indomables, los franceses son los snob, los americanos los horteras, etcétera, etcétera, los japoneses los refinados, y yo creo que es muy injusto. Pero a lo largo de los años ves que algo de verdad tiene. Bueno, pues sí, los valencianos, vistos desde el tópico, es un pueblo muy especial, peculiar, porque tienen ese tono, digamos, mediterráneo, pausado, pero al mismo tiempo tienen esa energía, esa marcheta dinámica, y son aparentemente falleros. Les gusta la mascletà, pero este punto así kitsch y tal no es cierto en los ámbitos del diseño. No podemos decir que durante el franquismo el diseño no existía, como no podemos decir que durante la época de la Segunda República Española no hubiese diseño en España. Lo que sí podemos decir es que no existía una sensibilidad social, no existía una sensibilidad industrial, empresarial, con respecto a la función y con respecto a la utilidad del diseño. Pero ya desde hace mucho tiempo existen profesionales, arquitectos, designers y gente que ha generado una producción de objetos y de cosas sin duda muy interesante, pero con muy poco sesgo y con muy poca implantación a nivel social en la realidad del país. Yo creo que las claves de la eclosión del diseño son diáfanas. Donde ha habido revolución industrial hay luego diseño, y donde no, no. Por tanto, en España las únicas 3 zonas donde hubo revolución industrial, que fue primero Cataluña, tuvo un desarrollo notable, ligado también a la arquitectura, el País Vasco, sobre todo ligado a la metalurgia, los aparatos pesados, los metales, y Valencia, muy ligado a la industria del mueble. Esto no lo hemos de olvidar. O sea, en Valencia es donde hay una efervescencia en la industria mobiliaria que ha sido un motor de España y sigue siéndolo. Y eso yo creo que, ligado a la cerámica y al juguete, que son otros sectores estratégicos de la zona, hicieron que hubiese caldo de cultivo para que naciese el diseño. Sí, no, sin duda, si hablamos de diseño industrial o si hablamos de diseño como herramienta para las empresas, para mejorar la calidad de los productos, evidentemente este existe en lugares donde hay industria, y realmente la comunidad valenciana es una comunidad donde hay un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas muy rico, y donde siempre los empresarios y las empresas se han preocupado de utilizar el diseño como una herramienta para mejorar su presencia en el mercado, para vender más productos, etc. En aquel momento pues se empezaba a hablar mucho de diseño, y entonces la gente, las empresas empezaban a oír tal, pero la verdad es que eran pocas las que se dedicaban a hacer las cosas, y casi ninguna las que realmente además lo hacían bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso poco a poco pues fue cambiando, sobre todo por una razón, porque aquí en Valencia tuvimos en ese sentido la suerte de que los sectores industriales de aquí tenían por fuerza que ser muy sensibles a todo el tema del diseño, ¿no? El mobiliario, la iluminación, la cerámica, el juguete, el calzado, yo qué sé. Ahora bien, ¿por qué nace? Yo creo que tiene también unos nombres muy concretos. Por ejemplo, yo creo que nace de una voluntad política. Ya sé que está de moda, digamos, criticar a los políticos y que todo lo hacen fatal, pues yo creo que aquí lo hicieron bien, a lo mejor de casualidad o equivocándose, pero la mecha del diseño la ponen los políticos, que se intuyen en el año 84 que o bien apuestan por dejar de copiar, y alguien se da cuenta que una España que va a entrar en el mercado común o se pone a innovar, aún no se hablaba, pero era la palabra, es decir, a diseñar de nuevo. Otro factor importantísimo es la feria.
la Feria del Mueble de Valencia, que arranca el año 1963-64, si no me equivoco, es fundamental. Entonces, con todo, digamos, ese campo abonado, es donde el diseño florece, si no, no. Y entonces resulta que la comunidad de creadores, que son los que hacen el diseño, todos los demás pueden preparar el terreno, pero quien juega, quien sale al campo de juego son los diseñadores, se encontraron, pues esto, con posibilidades. Bueno, pienso que a raíz de los últimos cambios sociales y políticos, sobre todo también de la entrada del mercado común, ha habido una necesidad por parte de la industria de rejuvenecerse y de renovarse, aparte de una mayor competitividad en el mercado. Y eso ha llevado a echar mano del diseño como una salida o parte de solución a la nueva situación creada. Realmente fue un momento especial porque llevábamos mucho tiempo ya asociándonos, viéndonos antes de la creación de la nave, antes de la creación de la asociación. Hubo ya años antes un intento de hacer una asociación, el Nou Disseny Valencià. Enrique Quiles, que es un publicista que nos conocía a varios, conocía a Vicent, me conocía a mí, conocía a Eduardo y a José Juan y demás. La cuestión es que se le ocurrió reunirnos, presentarnos, que nos conociéramos y tal, ¿no? Y entonces empezamos a tener reuniones y demás, y periódicas, y entonces formamos esto del Nou Disseny Valencià, porque pensamos que estar unidos era bueno, ¿no? Eran clandestinas, porque entonces estaba prohibido el derecho de reunión. O sea, te estoy hablando del año 74, 75... ¿no? Y entonces pues nos reuníamos a lo mejor en la tienda de Luis Adelantado, pero teníamos que a oscuras, al fondo, medio escondidos, que no se viera que había gente dentro y cosas. Yo no sé si exagerábamos, porque ahora la verdad es que lo pienso y me parece una cosa muy estúpida. Pero es que es verdad, es que entonces era así de cutre. Y realmente el magma estaba en ebullición. Es decir, no fue un momento que de repente aquello salió de la nada, sino que llevábamos ya mucho tiempo moviéndonos, conociéndonos los distintos diseñadores, los pocos diseñadores que habían y teniendo contacto unos entre otros. Intentamos a ver si podíamos crear aquí como una especie de delegación del FAD de Barcelona. De hecho, fuimos a hablar con la gente del FAD entonces, pero aquello no acabó de cuajar y demás. Y bueno, estábamos en esas cuando se creó el Impiva, ¿no? Y entonces, pues bueno, primera, que tuvimos la suerte, en cierto modo, de que aquel colectivo de gente que se hizo cargo de la administración realmente aquí local, ¿no? Que venían pues de la universidad o de la Cámara de Comercio y demás, era gente muy preparada, yo creo, y gente que tenía una idea muy clara de cómo había que hacer las cosas. Y entonces muy sensibles respecto a estos temas de diseño, de innovación, de modernización de las empresas, de las instituciones, de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso fue fundamental, desde luego, para que todo surgiera, ¿no? Por otro lado, también estaba claro que había una apertura al exterior y entraba mucha información de Europa y del resto del mundo y demás, que iba un poco también por este lado, ¿no? De favorecer todo lo que fuera innovador y que significara diseño, etcétera, ¿no? Había, digamos, no solo el dinero, sino la voluntad y el objetivo de que el diseño iba a ser una cosa importante para Valencia, y ahí hubo una apuesta de la administración con el Impiva, de los diseñadores. La asociación, si no me equivoco, nace también por impulso de la propia Impiva, que dice, oye, os tenéis que organizar. Yo recuerdo que me lo decían, oye, es que aquí sí, todos muy simpáticos y muy cachondos y muy colaboradores, pero llamas a uno, vas a ver al otro, tienen que organizarse. Y de alguna forma yo creo que surge todo de ahí. Lo que sí que vio el Impiva muy claramente es que para que eso pudiera ser realidad había que crear también, o había que apoyar a que todos esos colectivos profesionales que dábamos esos servicios a las empresas, pues estuviéramos más o menos bien constituidos y con capacidad de dar servicio realmente, ¿no? Y entonces lo que hizo fue no solamente crear la asociación nuestra, sino también apoyar a la creación de asociaciones y tal, pues con los temas de calidad, de innovación. Lo que sí es cierto es que la ayuda de la administración y la potenciación de la administración lo que hizo fue consolidar. Entonces, ayudar a madurar, a emerger, a consolidar aquello que estaba ahí. Lo que no estaba era la manifestación, que era un poco lo que nosotros estábamos buscando con la asociación, es decir, hacernos presente en la sociedad. Administración
astuta, políticos intuitivos y diseñadores muy capaces, con mucho talento, realmente geniecillos, que de alguna forma esto colisiona y surge un poco el diseño valenciano. Hombre, yo creo que la asociación es como una especie de punto de referencia, ¿no? O sea, yo creo que por un lado ha servido un poco de aglutinante, ¿no? Es decir, de todo el colectivo. De hecho, yo recuerdo antes de que hubiera una formación de diseño reglada, es decir, ya con un título oficial y todo lo demás, pues uno de los temores que teníamos era decir, bueno, ¿y qué pasa con la asociación? Cuando la gente empieza a salir con un título debajo del bolsillo, pues lo mismo se crea un colegio profesional o un colegio tal, de manera que tenemos aquí como dos, y sin embargo eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que la asociación ha funcionado bien como aglutinante general de todos los interesados por el tema del diseño, ¿no? A trancas y barrancas, como se ha podido y demás, pero yo creo que se han hecho muchas cosas, o sea, muchas actividades de todo tipo, formativas, etcétera, ¿no? De promoción y demás. Y yo creo que eso, pues bueno, como ha beneficiado a todos, evidentemente, ¿no? Luego también la asociación ha sido también otra manera de tener cara y ojos fuera de la Comunidad Valenciana, ¿no? En el resto de España. Y es una asociación muy conocida, y no solamente muy conocida, sino en cierto modo muy envidiada, ¿no? Porque se hacen muchas cosas que en otros sitios pues no han sido capaces de hacer, ¿no? Yo creo que como interlocutor funciona y sigue funcionando y ha funcionado siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, otra cuestión es la sensibilidad de cada administración, ¿no? Que eso es distinto. El objetivo fundacional de la DCV siempre ha sido promover y defender el diseño valenciano y el diseño de los diseñadores que están asociados. Teníamos una madurez suficiente para ser una asociación totalmente creíble y respetada en el mercado, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional. De ahí que estamos tendiendo puentes y acuerdos con instituciones. Tenemos un acuerdo ya que dura 25 años, gracias a los presidentes anteriores, con el INPIBA, y esperemos que dure mucho más. Hemos llegado a un acuerdo con la institución Feria Valencia para seguir colaborando no solo con la Valencia Design Week, sino para entrar en otros certámenes para poderles ayudar y asesorar. Y hemos firmado ya un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia que nos han cedido una sede nueva para la asociación. El acuerdo que nos falta es con la Generalitat Valenciana, que sí que lo tienes vía INPIBA, pero nosotros queremos llegar a lo que es ya consellerías, instituciones, pues por ejemplo, cuando se haga un concurso de diseño, intentar que haya alguna persona de nuestra asociación que pueda valorar si el diseño cumple los criterios que dice el briefing, que por lo menos que cumpla unos requisitos mínimos de un buen diseño. En la asociación lo que tenemos que seguir haciendo, tanto la Junta actual como las futuras, es consolidar el proyecto que tenemos, seguir manteniéndose otros 25 años más e ir progresando poco a poco en todas sus actividades, siempre promoviendo y consolidando el diseño valenciano, pero con una idea: venderlo internacionalmente. Los años 80 fueron una fiesta en general. ¿Por qué? Pues porque España de repente salió de una dictadura gris, cutre, y dijo, oh, existe la vida creativa, existe el cachondeo, existe la expresión, la creatividad libre. Era un momento de cambio, un momento de efervescencia, incluso cultural en España, en la que toda una serie de cuestiones que en otros países ya tenían una cierta tradición, una historia, estaban consolidadas, aquí eran algo nuevo que era importante evidentemente considerar y que eran importantes para todas aquellas personas que se movían en el mundo de la cultura, del arte, del design, etc. Y bueno, todos nos metimos de cabeza a la fiesta, y algunos con la bandera del diseño, de forma absolutamente irresponsable, porque éramos, digamos, los tuertos en el país de los ciegos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de aquella época, como ciertas cosas se unían y participaban todo de la misma cultura, de la misma sensibilidad, donde se unían personas que trabajaban en ámbitos muy diferentes, ¿no? Y esta mezcla un poco entre creatividad y libertad
yo creo que fue el responsable de la eclosión que vivimos en el país, que en Madrid fue la movida, que en Barcelona pues también fue todo el fenómeno de los bares de diseño, y que en Valencia yo creo que también fue, digamos, notorio. Realmente allí hubo una eclosión de creatividad. Y bueno, yo creo que en Valencia sobre todo era mucho más alegre, era mucho más humanista, porque mezclaba, digamos, ese carácter más de germanó, más fraterno. Una cosa que nos sorprendía es que allí los diseñadores, en vez de, digamos, competir, todos eran amiguetes, incluso muchos trabajaban juntos o como mínimo hablaban muy bien el uno del otro, aprendía el uno del otro, y eso un poco nos sorprendía cuando veníamos de otros lugares donde, bueno, el diseño y en general el artista era un tío que competía con el mundo de una forma notoria. Yo creo que todo eso nace de un embrión que se llama La Nave. Yo creo que ese colectivo que se fundó hace 25 años fue el detonante de que todos los diseñadores valencianos viéramos que hay una posibilidad de no ser solitarios, sino que te puedes hacer sinergias con otros diseñadores que puedes utilizarlos a la hora de mejorar tu trabajo. Yo no sé si fue consecuencia de aquello, pero la realidad sí que es que, por ejemplo, cuando nosotros montamos La Nave con ese criterio, yo me acuerdo que entonces una de las cosas que nos interesaba, por ejemplo, era cómo funcionaba el grupo Pentagram. Es distinto, ¿no? Pero bueno, y además otro nivel y otro tal, pero queríamos hacer algo que funcionara como realmente funcionó, es decir, cada uno tenía su parcela individual, pero por otro lado, cuando querías trabajar con alguien, pues ahí podías hacer grupos de trabajo y se hicieron en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eso a lo mejor se heredó en cierto modo, quiero decirte, o se transmitió, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque tampoco sé si fue consecuencia un poco de que la mayoría de los diseñadores de producto y tal, incluso de gráfico que había en Valencia, pues estábamos allí y entonces hemos mantenido siempre muy buena relación entre nosotros y eso también se ha transmitido en cierto modo, ¿no? Yo, de hecho, yo actualmente tengo muchas colaboraciones con diseñadores. No los veo competencia. No, los veo una ayuda hacia mi cliente, a presentarle el mejor producto a mi cliente. Yo creo que establecer una red de colaboraciones entre estudios o diseñadores favorece a todos porque tienes como un equipo muy dinámico. Y un día ayuda uno a otro y otro día a otro le ayuda al otro y yo creo que claro, también tú formas el equipo entre todos ganan, ¿no? Que quizá hay 30 personas en general con las que tú podrías colaborar entre equipos y diseñadores, pero depende de cada proyecto, pues contar con unos o con otros. Eso te permite, en verdad, como tener 7 equipos diferentes y depende de lo que vayas a hacer, pues cuentas con unos o con otros. Es un grupo de trabajo, pero cada componente sí que está especializado en algo. Por eso funciona. Quizá antes el mismo grupo de trabajo todos sabían hacer un poco de cada y entre todos le hablaban más. Al final tú a lo mejor te especializas en una cosa, imagínate que te especializas en editorial y un día tienes que incluir algunas ilustraciones, entonces buscas a alguien a lo mejor que te pueda hacer esas ilustraciones y colaboras. Y a lo mejor otro día es esa persona la que necesita a alguien de editorial y te busca a ti. Y entonces haces editorial para esa persona. O sea, al fin y al cabo, cualquier colaboración es enriquecerte y enriquecer el trabajo. Entonces la colaboración es que yo creo que no solo es necesaria, sino que, joder, que hay que buscarla. Al no ser muy grande Valencia te permite conocer a todos los que están en el entorno del diseño o a casi todos y al final se crea una red entre la gente que yo creo que es bastante interesante, que en otras ciudades grandes eso posiblemente no pase. El tamaño no es lo justito como para que todo el mundo se pueda interrelacionar y yo creo que eso es positivo también para el diseño aquí, ¿no? Y cuando hay algún evento es como muy familiar. Al final, como acabas coincidiendo también casi siempre las mismas personas, al final es un ambiente muy, muy cercano. En este campo y en este sector, este colectivo, pues la verdad es que sí que está, yo diría que muy junto, ¿no? Esto que dices tú, que colaboran unos con otros y se unen. No es nada difícil unirse, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ve en el Valencia Design Week pues actividades de estas en las que intervienen 7 u 8 estudios de diseño, en un lado, en otro lado otros tantos. Yo creo que perteneces a una gran familia, sobre todo más que familia, a unos grandes amigos
que te ayudan y que puedes intercambiar experiencias y conocimiento. Y yo creo que todo eso también ha dado lugar a lo mejor a un tejido así, todo muy cohesionado y muy homogéneo, pero la verdad es que esa también es una característica de aquí de Valencia, que no se da en otros sitios, ¿no? No sé también si la competencia tampoco ha sido muy feroz y no nos ha obligado tampoco a pegarnos bocados unos a otros y cosas por el estilo. Una de las características del diseño valenciano es precisamente su promiscuidad y su variedad y su interdisciplina avant la lettre. Aquí no. Aquí en Cataluña éramos muy cartesianos. El diseño llegó de la mano de los arquitectos y los arquitectos es gente un poco más parecida al ingeniero, un poco seria. Aquí ya habían escuelas desde el año 63. En Valencia era todo muy diferente. Allí había la tradición de la Escuela de Artes y Oficios, que sí que introduce los estudios de diseño, pero de una forma muy, digamos, poco reglamentada. Y lo que hay es una variedad increíble de creativos. Por una parte, porque cuando nosotros empezamos no estaba tan claro ni estaba tan diferenciado el concepto diseño del concepto más artístico, ¿vale? Nosotros venimos ya de algo que es un poco más confuso. No venimos de una delimitación tan clara como está ahora de las disciplinas. O sea, yo recuerdo que allí el arquitecto se codeaba con el pintor, pero el pintor de brocha gorda o el pintor de carteles o con el grafista, con el que hacía cómics, con el que hacía cerámica, con el que hacía estampados textiles, con el que hacía muebles, pero de una forma, yo diría, sin jerarquías. Nadie era más que nadie. Casi toda la gente de aquella generación o había estudiado en artes y oficios interiorismo, que era lo único que se podía estudiar, otros habían estado en Bellas Artes. Yo empecé a ir a la Escuela de Artes y Oficios en los años 70. Yo nunca he tenido un profesor de tipografía, ¿vale? Yo nunca he oído la palabra diseño en la Escuela de Artes y Oficios. Nunca. O sea, la palabra diseño no existía. Yo estudiaba dibujo publicitario. Es decir, nuestra profesión estaba ligada directamente a las agencias de publicidad. Y estaba dado por licenciados en Bellas Artes que lo más cercano que habían hecho de la publicidad era algún cartel, sobre todo alguna ilustración, ¿vale? A nivel de tipografía no se sabía nada. Yo no sabía, salí de la escuela, estuve 4 años porque hice 2 cursos en uno y no sabía el nombre de las familias, no sabía cómo se agrupaban las familias tipográficas, por ejemplo. No sabía lo que era un cuerpo de letra. Todos nosotros realmente la formación que tuvimos fue una formación autodidacta, ¿vale? Y las formaciones autodidactas tienen sus inconvenientes, pero tienen sus ventajas, desde luego, ¿no? O sea, se conoce mucho más en profundidad una ciudad cuando la conoces pateándotela tú que cuando te la enseña un guía, ¿no? Que sí que te enseñará todo lo que tienes que ver como más evidente y tal, pero luego hay muchas cosas que se quedan por ahí que no se conocen bien, ¿no? Eso también nos ha dado una cierta frescura, es decir, que nos hemos metido en cosas y esa forma de ver desde fuera, verlo desde sin academia, te hace aportar cosas y tener una visión un poco diferenciadora. Tampoco tan diferenciadora, porque las cosas tampoco pueden ser así, pero sí un cierto aire. Yo creo que quizá las generaciones anteriores eran más autodidactas, pero también se tenía mucho respeto por lo que era la profesión. O sea, se lo tomaban muy en serio cada uno de ellos en intentar aprender lo que era realmente. Ahora yo creo que la gente va más a las escuelas en plan como si fuera el instituto y te dan estas materias y sales de ahí tienes un título, sí, pero vale. No sales con más conocimientos que el autodidacta. Todos teníamos muy buena formación desde el punto de vista de la historia del arte, de la cultura visual, ¿sabes? O sea, que en general todos además también teníamos otros intereses, no solamente del diseño, sino que nos interesaba mucho la arquitectura o la literatura o el teatro o lo que fuera, pero qué decirte. Era descubrir que allí realmente lo que había era gente que estaba casi más informada que tú, que viajaba más que tú, que se había ido a congresos de diseño por todo el mundo, que tenían todas las revistas buenas de todo el mundo, que se habían comprado todos los libros y que te estaban dando caña. Mi generación, yo creo que el perfil y el tipo de profesional que ha dado es porque realmente hemos sido unas esponjas.
no había nada, era el desierto, entonces gota que había, gota que chupábamos, pero con una intensidad tremenda. O sea, a mí la escuela realmente me aportó muy poco, la verdad, eran momentos muy malos, la verdad, muy duros para los profesores, para todo el mundo, para la escuela. Y lo más importante para nosotros eran los compañeros. Es decir, lo que aprendíamos de los otros, que habían visto una exposición, que habían visto este libro, que habían... Eso era, la escuela fueron los compañeros. Colaboraban entre sí, con lo cual aprendían unos de otros. También he dicho que aprendían mucho de afuera. El valenciano siempre fue un tío muy interesado por saber qué estaba pasando por todo el mundo y se lo traía allí y lo compartía. Pero sobre todo, yo creo que lo que más les enseñó, ¿sabes qué es? Practicar. Yo nunca he visto que fuese tan fácil hacer un encargo y tirarlo adelante. Y no solo eso, sino que practicar en muchas disciplinas a la vez. También era sorprendente que uno allí pudiese hacer un stand y a la semana siguiente hacía un logotipo y en la otra diseñaba pues, un aparato cerámico y en el otro te hacía un mueble o te hacía una camiseta. Eso aquí incluso estaba mal visto. Si tú eres diseñador de moda, eres de moda. Si eres de gráfico, eres de gráfico. Y allí yo creo que por falta, digamos, de ese corsé y por curiosidad, era gente muy curiosa, yo te lo recuerdo de una avidez brutal de conocer, de saber, se atrevían con todo. Yo creo que también lo que los hizo muy buenos es que eran muy ingenuos. Hemos sido muy atrevidos, realmente hemos sido atrevidos y yo creo que en ese sentido hemos sido muy desinhibidos. Había muchos territorios vírgenes que nadie aún había pisado, donde había el entusiasmo suficiente como para poder hacer cosas sin muchas limitaciones. Era una situación en la que uno encontraba siempre un partner, alguien dispuesto a invertir incluso en algunas ideas que hoy serían consideradas totalmente disparatadas. Pues hoy, sí, pues yo hago esto y se montaban, digamos, ahí unos saraos increíbles y exposiciones y... Por tanto, yo creo que fue sobre todo un espíritu muy propositivo, muy valiente y poco, digamos, organizado y jerarquizado. Pero lo cual no quiere decir que fuese caótico, porque al mismo tiempo las cosas las hacían con mucho tino. Es decir, cuando surge, por ejemplo, el CEU, ¿no? El CEU al principio se monta francamente bien, porque lo que hacen es plantearse la carrera de diseño sin ningún tipo de traba, a partir de cero. A ver, ¿cómo hay que enseñar esta disciplina, ¿no? Nos convocaron en varias reuniones a otros diseñadores de aquí de Valencia, que colaboramos en lo que pudimos, y la verdad es que de ahí lo que salió es un plan de estudios que estaba muy bien hecho. Y además de 4 años, y además, si no recuerdo mal, y con las asignaturas que toca, muy bien, con mucho peso de lo que eran proyectos. O sea, la formación que recibimos en el CEU, en aquel entonces, estamos hablando de que nosotros nos graduamos en el 97 y en el 96, era muy buena. O sea, el CEU contaba con los mejores profesionales a nivel comunidad valenciana, a nivel nacional, que podías encontrar. El plan de estudios no tenía nada que ver con lo que es ahora. Realmente era un ambiente muy competitivo donde se daban muchas oportunidades y donde la formación era muy buena. Otra cosa es cómo haya derivado ahora y cómo esté ahora, ¿no? Y luego con una cosa importantísima, y es que como no había una titulación reglada ni había todas estas limitaciones respecto al profesorado y demás, pues claro, como profesorado estaban todos los diseñadores de Valencia, es decir, y yo creo que eso es importantísimo. Es decir, nos daban clases de diseñadores que antes no habían. O sea, antes te daban clases de arquitectos, industriales, pero allí teníamos diseñadores que se ensuciaban las manos contigo para explicarte una cosa. Dani Nebot, Marisa Ayem, Sandra José Juan Belda. Es que estaban todos. Premios nacionales, había jornadas de diseño. Teníamos Macintosh. Sí. Que era como... Y al final yo siempre he mantenido que una escuela con el programa de enseñanza de la Bauhaus y profesores de medio pelo es una escuela de medio pelo, y una escuela con un programa desastroso y los profesores de la Bauhaus es un escuelón. O sea, esto es así, ¿no? Y la realidad es que, claro, tener en la clase ahí a profesionales que están todo el día haciendo trabajos y además haciendo buenos trabajos y demás,
y exigiéndote y tal, eso se notó una barbaridad. En aquella época en el CEU salió gente estupenda, muy buena, ¿no? Yo la verdad es que la sensación del CEU, ningún complejo, una vez llegabas a Londres. De hecho, te digo, para que nos cogieran el Royal, que eran de 200 personas, tenían entrevistas 50 y 50 solo cogían 25, y de 25 la mitad europeos y la mitad europeos. O sea, íbamos muy bien preparados. A todo eso le añades que, por otro lado, la Escuela de Artes y Oficios estaba también en plena reconversión, ya daban la especialidad de diseño, y entonces, pues bueno, intentaban ir poniéndose al día como podían, porque ellos sí que tenían un montón de trabas, ¿no? De todo tipo, administrativas y demás, ¿no? Pero bueno, hicieron mucha labor también. A eso, pues añádele que el INPIBA empezó con las becas, y entonces se becaba a la gente pues para ir a Milán o para ir a Londres. Sobre la formación, digamos, yo creo que las experiencias hoy día más interesantes, sin duda ocasiones también formativas importantes, son las planteadas en escenarios mucho más pluridisciplinares. En escenarios en los que los estudiantes pueden trabajar en contacto directo con la realidad e incluso en contacto directo con las empresas. Yo creo que quien aprendía antes aprendía más directamente del mercado laboral o de gente que ejercía el oficio. Y ahora en las escuelas puede que el que te enseñe no lo haya ejercido, por tanto es más... Más un profesor que Claro, que son quizá un más diseñador. temas o más una asignatura que no lo que pasa en la vida real. Pero yo creo que la mejor manera para aprender y para motivarte y para conocer y después formarte en internet o lo que sea es a través de las experiencias. Las escuelas poco a poco sí que han ido, de alguna manera, han ido metiendo en la formación conferencias y cosas por el estilo, workshops y talleres, pero nosotros pensamos que esa experiencia es única y tanto funciona para usuarios como para profesionales. O sea que es súper enriquecedor el encontrarte, el generar un punto de encuentro donde poder tanto el profesional transmitir como el que va a verlo empaparse. El aprendizaje así por ósmosis es el mejor de todos, ¿no? O sea que las cosas te las puedes encontrar y las puedes leer, porque además hay un montón de cosas escritas sobre diseño y tienes montones de libros que te dicen cómo hacer diseño gráfico y cómo hacer... Pero la realidad es que, en fin, el poder vivir día a día lo que es un proyecto y cómo se maneja un proyecto y cómo se trata con el cliente y toda la problemática que hay alrededor de un proyecto de verdad, ¿no? donde tienes un montón de requerimientos, de limitaciones, de procesos que se entrecruzan, en fin, yo creo que es una experiencia estupenda, que nosotros no tuvimos porque no teníamos estudios de diseño a los que ir, o sea que... La especialización sí que me parece muy importante, sobre todo en este momento en que la profesión está tan abierta y se han abierto tantísimos campos. Sí me parece importante. Lo que me parece es que el lenguaje común, lo que es los principios de la percepción, que da igual que tú seas pintor, que seas diseñador gráfico, que hagas una motion graphics, me da igual, porque son los mismos, porque al final el receptor es el mismo que mira por los ojos y la forma de percibir aquello que se hace es la misma. Entonces, ese lenguaje común en todas estas disciplinas es el mismo. Y yo creo que a ese lenguaje común no se le hace demasiado caso. Se le da demasiada importancia a la herramienta, al dominio técnico de la herramienta, pero muy poco caso a lo que es la percepción. Es que la primera pregunta es ¿a qué estamos formando? ¿A un diseñador programador, a un animador, a un... O sea, quiero decir, el abanico es tan grande, es tan impresionante que no... O sea, la escuela tiene que estar ahí para darte una base aplicable a cualquier proyecto o a cualquier disciplina y bajo esa base tú empezar a construir. En las escuelas de Europa, o sea, te enseñan a desarrollar proyectos, no te enseñan a utilizar herramientas. Si tenemos el mejor en editorial, el mejor en ilustración y el mejor en tal, podemos hacer los mejores trabajos. Pero creo que es más interesante probar diferentes cosas porque al final también te enriqueces de mirar ya no solo
dentro del campo del diseño, pero también otras cosas a lo mejor puedes mirar en arquitectura o puedes mirar incluso en arte, cosas de las que también puedes coger. De hecho, yo creo que la forma de distribuir una página de texto he aprendido más de Mondrian que de muchos diseñadores. Es decir, es que hay un lenguaje común entre las dos disciplinas. Al fin y al cabo, un diseñador es como una navaja suiza, ¿no? Que tiene que saber hacer de todo, pero creo que la especialización es lo que hace, no sé, mejor el trabajo que puedas llegar a solucionar. Yo creo que las enseñanzas que hay ahora, tal como se están fomentando, son muy académicas. Está esto así, lo tienes que entregar así, lo tienes que presentar así, y es lo que hay. Te dan tantas reglas, tantas acotaciones, que llega un momento que ya no te puedes salir de ellas, pero si cambiase eso... Tiene que ver con la importancia que a lo mejor desde la escuela se le da al producto final. Creo que aquí se valora mucho, se mira mucho que el producto final sea algo que estéticamente esté bien. Y a lo mejor en otros sitios lo que valoran es el procedimiento, el proceso. Entonces es como, queremos ver un buen proceso y después si el resultado final estéticamente es feo o no es feo, da igual. Es el proceso, lo importante. Si al final da una solución que no nos gusta pero el proceso está bien, esto vale. Yo creo que una persona que acaba los estudios lo que debería de hacer es seguir en activo como sea. O sea, si no ha encontrado unas prácticas o no ha encontrado un trabajo, es estar al día de lo que se está haciendo en diseño, bien sea por internet o asistiendo a workshops o... Conferencias o... Claro, a conferencias que también le van a ayudar a seguir renovando sus conocimientos y seguir trabajando duro, o sea, aunque no tengas encargos reales quizás, pero seguir trabajando e investigando, porque una vez acabas los estudios te queda mucha carrera por hacer. Yo creo que verdaderamente si hoy en día sigue habiendo talento, que seguro que lo hay, en Valencia, es el tío que no está haciendo su dossier para buscar la ayudita del impiva de turno, sino que es un tío que está haciendo sus historias aprovechando las herramientas del momento. ¿Cuáles son? Internet, el off de las ferias, ¿no? el nude en su momento, o sea, la revista de XY, sobre todo al principio. Es algo que vibra, no depende de ti, sino vibra en consonancia con lo que está pasando en el momento. Y esto no se hace ni con dinero, ni lo hace la administración, surge. Entonces yo creo que este espacio sigue presente en Valencia, me consta. A mí me parece muy bien, por ejemplo, esta actitud de la gente joven de hace... bueno, y de la generación de Alberto también, ¿no? Pero, es decir, que hay en Valencia ahora, ¿no? Que no paran de hacer cosas con empresas de muebles, con empresas de no sé qué. Serán mejores, serán peores, habrá piezas más afortunadas o menos, como nos pasa a todos, ¿no? Pero están haciendo cosas y están consiguiendo tener ahí una obra ya, ¿no? Algo que se puede enseñar, que se puede publicar, ¿eh? Y eso está muy bien, yo creo que eso es importantísimo. De hecho, yo creo que ahora tenemos la generación de gente joven más interesante que hay en España, con diferencia. A nivel valenciano, yo el consejo que le daría a cualquiera que esté ahora mismo empezando en la profesión es vete. Entiende cómo funcionan las cosas fuera en el mundo entero y entonces ya vuelve y decide para quién quieres trabajar. Cuando vas fuera, ves lo que hacen allí y vienes aquí y comparas y dices, a lo mejor hay ciertas faltas, hay cosas que están muy bien, pero hay ciertas cosas que faltan que a lo mejor las puedes aportar. Haber ido fuera, has aprendido ciertas cosas que dices, las puedo traer aquí y a lo mejor les podemos dar salida. Al fin y al cabo es hacer algo es plantear algo que hemos conocido, que nos ha gustado y que creemos que puede funcionar en un ambiente que ya conocemos, que nos gusta y no sé, tiene posibilidades. Cul-de-sac no surge con la idea de decir vamos a hacer algo diferente. Sin embargo, Cul-de-sac sí nace con la idea de decir nosotros hemos vivido una experiencia en el extranjero que nos encantaría poder aplicarla a nuestra forma de trabajar, nada más. No conocíamos ni cómo trabajaba el resto en Valencia, ni cómo trabajaba. Solo sabíamos que habíamos trabajado para diferentes empresas y que era un rollo. O sea, que aquello no es lo que queríamos para el estudio. Todo lo que sea salir de España, de Valencia, de España, te abre la mente y ves otras cosas. O sea, y da igual que te vayas a Londres, que te vayas a Ámsterdam, a Bélgica, que vayas a donde quieras. O sea, ya no es el dónde estás. Eso es lo de menos. Sitúate donde
personalmente estés mejor. Sí, sobre todo si vas con curiosidad y con ganas de aprender lo que hay ahí, vas a volver y lo que vas a querer aplicar aquí, porque aquí no está. No es un enemigo el empresario, ¿eh? Yo no he visto jamás que si tú consideras al empresario un enemigo pueda salir ningún producto interesante. Es un matrimonio también. Por tanto, tú te has de entender. Es más, solo si te entiendes con él puede salir algo positivo. Donde cada proyecto que hacemos diferente, los clientes nos aportan una barbaridad. Sí, pero sí que es verdad que hay clientes con los que tienes que pelear tanto. Eso sí, los guantes los tenemos siempre puestos. Bendito de mi vida, ¿sabes? Es como demasiada energía. Y sabes que al final nunca va a llegar algo brillante, ¿no? Porque el cliente tiene que aportar. Si no aporta, es muy, muy complicado. Otra cosa es que el diseñador no tenga ganas de situarse o de situar su trabajo en el punto que el cliente requiere. Porque tú lo que quieres hacer es otro tipo de trabajo. Entonces lo que tienes que buscarte es otro cliente. Sí, pero hay clientes aburridos para estudios aburridos, ¿sabes? Y tienen su market, ¿no? Su mercado y felices todos. Pero hay otro tipo de clientes para otro tipo de proyectos, no más. Pero no, el problema no está en el trabajo. El trabajo es perfecto. Los trabajos son todos buenos. El problema es que tú no lo quieras hacer o tú no te encuentres con las capacidades para hacerlo o no te interese nada trabajar en ese nivel de trabajo. Que eso es diferente. Pero yo creo que siempre hay una solución inteligente y estupenda a todos los niveles. El problema es que es difícil. Las limitaciones de los clientes yo creo que es algo que más que pensar que te molesta, no hay que saber cómo aprovecharlo, ¿no? Cómo enfocar esas limitaciones para enriquecer el trabajo, que no sean piedras, ¿no? Que te van a entorpecer. El empresario sabe poco de diseño en general. Entonces, el empresario muchas veces, y a mí me ha ocurrido que lo que hace es confiar en el diseñador, ¿vale? Una vez que él ha hecho un proyecto contigo, confía y pone su confianza en ti. Y a partir de ahí tú puedes seguir haciendo cosas y él confía en ti, ¿vale? Esa ha sido un poco la relación que yo he mantenido muchas veces con clientes. Es decir, clientes que llega un momento que no tienen criterio, que les puede gustar más o menos, pero no ven la diferencia entre una cosa y otra y entonces confían en ti y te dejan hacer, ¿vale? Depende mucho del profesional del diseño a la hora de afrontar un trabajo o sobre todo a la hora de explicar o plantear un trabajo a un cliente, le sepas transmitir ese valor añadido. O sea, no solo la estética por la estética, sino realmente trabajar en algo más, en un concepto, en darle un valor más a ese trabajo, no simplemente hacerlo y ya está. Es decir, tú cuando contratas cualquier otro servicio, normalmente ves que al otro lado hay un profesional, confías en él, has contratado sus servicios y lo que les cuesta mucho es eso, darte ese voto de confianza de decir, vale, sé que lo que me estás presentando es profesional, está justificado y claro, el cliente siempre tiene su opinión y siempre la tenemos en cuenta y vamos hilando hasta que al final se hace algo que nos gusta a nosotros y le gusta a él. Entonces a lo mejor sí que falla un poco la reciprocidad, ¿no? con el cliente de que tenga ganas de confiar un poco en el trabajo que se pueda hacer. Muchas veces, yo creo que una de las diferencias que tenemos es que nuestras discusiones a nivel estético, o sea, que nuestras discusiones son mucho más a nivel de concepto, propiedades o objetivos a dónde queremos llegar, y dejamos en una segunda capa o como segundo paso lo estético o hacia dónde tiene que olerse. Entonces las discusiones están tan divididas que cuando llegas al nivel de qué color quiero la cortina o si esto vamos a hacerlo en tapizado, es mucho más flexible porque las bases quedan muy ya todo el proyecto que entra, si las bases las ponemos fuertes, ya no hay tanta discusión. Ahora yo creo que la gente, este perfil de cliente no es. Ahora se va más al proyecto, se mira muchísimo el precio. El momento es muy diferente a hace unos años, es decir, lo único importante en un proyecto es el precio. Los resultados cada vez se miran menos. No se miran proyectos a muy largo plazo, o sea, no se miran proyectos que duren en el tiempo, proyectos con una solidez y con lo que diríamos, entre comillas, un buen diseño que se alarga en el tiempo y que al cabo de 10 años está como está el primer día.
Primero, aquí siempre hemos tenido el mismo problema y ese lo seguimos teniendo, que son microempresas, o sea, microempresas. Con lo cual, pues siempre se ha hablado de que son muy ágiles y demás, pero la realidad es que al final tienen unas debilidades extraordinarias, ¿no? Nuestros encargos son proyectos que tienen una dimensión limitada y que seguramente sin tanto esfuerzo, ni tanto trabajo, ni tanta dedicación por nuestra parte, hubieran quedado cubiertos. Pero los diseñadores en general hemos intentado siempre hacer el proyecto, ¿vale? Con la dimensión que sea, con que luego a lo mejor el proyecto se convierten en 3 anuncios o en un cartel que ya no tiene ninguna dimensión. Pero el perfil del diseñador valenciano siempre ha intentado hacer al máximo ese proyecto, llevarlo, estirarlo al máximo posible. Y eso en otras comunidades sí realmente no ha pasado. La problemática que tiene la profesión a nivel creativa es la misma que tiene la profesión a nivel productiva. O sea, que hay un mercado que no existe, que se muere. Nosotros somos como los atunes detrás de las sardinas. Las sardinas cada vez son menos aquí en España y hay bancos de sardinas en otras aguas y hay que ir a buscarlas, no hay más. Estamos totalmente acomodados. De hecho, las empresas que están actualmente y los estudios que están actualmente aguantando son los que no se han acomodado, son los que han tenido una mirada totalmente hacia los mercados exteriores. Esa es la misma pregunta que puedes hacer a un fabricante valenciano. A nivel, si hablamos un poquito más local, el desafío como estudio de diseño localizado en Valencia es saltar, es llegar a trascender las fronteras de España y entender y realmente establecerse en otros mercados. Es un poco cambiar un poco el enfoque de decir voy a trabajar en Valencia y que eso signifique voy a trabajar para gente de Valencia o voy a trabajar en Valencia y voy a trabajar en Valencia, o sea, para gente de donde sea. Gente de Barcelona, de Zaragoza, de tal, o de Kuala Lumpur, ¿por qué no? Lo local hoy en día no es más que pura anécdota, o sea, es pura anécdota. Estás tan próximo a cualquier punto del mundo, ¿no? Nuestros clientes ya no tienen por qué estar aquí. Nuestros clientes están donde está nuestra capacidad de trabajo, donde está esa gente que es capaz de sintonizar con la manera de hacer que nosotros tenemos. Pero de todas maneras, sobre todo el trabajo de imagen, el gráfico, que es de una relación muy, muy directa y muy constante con el cliente necesita la sensación de tenerte cerca, de estar ahí, de disponer de ti, y esa sensación es difícil de salvar, ¿eh? También trabajar a distancia es difícil porque necesitas tener un lenguaje común, necesitas primero tener un contacto más cercano y después poco a poco ya puedes trabajar a distancia porque conoces al cliente y tienes una relación y un lenguaje común, ¿no? Y un proyecto ya establecido común. Un gran reto de salir fuera, porque realmente tenemos un techo importante con la industria que tenemos aquí. Sí, de hecho es que aquí en Valencia, por lo que conocemos del medio, se encargan muchísimas cosas para al final ofrecer ese mismo producto en Madrid y en Barcelona. O sea, es increíble un poco como esta globalización como da vueltas. A la gente que está aquí le cuesta conseguir clientes de aquí y es irte fuera para trabajar para los de Valencia. La diferencia entre el diseño, por ejemplo, el diseño valenciano de hace 10 años y el de ahora, o el de la nave y ahora, es ya no valenciano a nivel español, es que ese vuelco a lo internacional. Es que yo sinceramente creo que nunca antes ha habido un momento tan dulce a nivel de diseño, tanto de empresas como de diseñadores españoles volcados hacia entender que el mercado es mundial. O sea, que no estamos hablando de mercado nacional, es que estamos hablando de que tanto vendes tú como empresa como diseñador, tú eres capaz de ir a visitar una empresa en el extranjero para que te contrate para empezar a trabajar para ellos. Eso no ha pasado antes de la manera en que pasa ahora. Personalmente me resulta difícil hacer distinciones entre los diferentes tipos de diseño en una realidad como la española. Supone para mí un nivel de consideraciones mucho más amplios y mucho más complejo. Primera cuestión, porque estamos en un mundo globalizado, un mundo cada vez más homogéneo, donde las empresas venden productos por otra parte cada vez más parecidos. Yo creo que en el diseño el entorno cada vez es menos relevante. Cada vez yo siento menos que mi diseño sea barcelonés, porque en realidad
ya me puedo poner en cualquier lugar. Primera, que para todos nosotros, incluida mi generación ya, tan mío es, yo qué sé, la mascleta como Mickey Mouse. O sea, es que ese es el problema, ¿no? Hoy en día multiplica eso por 1000, ¿no? Es decir, que todos tenemos unos referentes, una cultura visual, una cultura de todo tipo, súper internacional, universal, etcétera, ¿no? Con lo cual es más difícil diferenciarte. Una enfermedad de nuestro tiempo es esta también, es la propia globalización. Es decir, como todos saben todo lo que se está haciendo en todas partes, pues todo el mundo acaba haciendo lo que se hace en todas partes. Ahora parece que todo el mundo está haciendo mueble escandinavo. Te vas a Milán y parece aquello la feria de Estocolmo. ¿Sabes? Claro, hay una tendencia que habla de madera natural, que habla de tejidos muy naturales también, de mucho fieltro, de mucha lana. Y dices, esto parece Estocolmo. Y el año que viene será Japón, y al siguiente será, no sé, y va por olas. El minimalismo, todo blanco y todo cuadrado. ¡Bumba! El neobarroco, todo de formas y colorines y pim, pum. Una época donde se diseña cada vez más casi a partir de un catálogo homogéneo, un catálogo mundial de formas que luego se reproducen indiferentemente en cualquier lugar. Yo creo que esa es la pena, y yo creo que si me dices hacia dónde está yendo el diseño español ahora, hacia ahí, y el valenciano también. Creo que la diferencia entre lo que pasa en Madrid y lo que pasa en Valencia no es tan importante, y en cambio es muy importante la diferencia que hay entre un cierto tipo de concepciones del diseño entre unos profesionales y otros, mas no por la localización geográfica, porque creo que hoy día cada vez más los diseñadores trabajamos en un contexto global. Las empresas se mueven en un contexto global. Yo siempre he pensado que el rasgo diferenciador del diseño valenciano es el proceso y con la gente que te encuentras hasta acabar con el diseño. No con el diseño, sino todo el proceso de estar viviendo en Valencia y comunicarte con la gente y trabajar con el diseñando. Porque al final vas a una feria y las piezas las ves. Hay tantísimo producto que para notar esas sutilezas de si esto es más... Sí puedes decir esto es más nórdico o esto es más... Pero llegar a Valencia, yo creo que es más la experiencia que has vivido con el entorno, la empresa, la gente para llegar a esta pieza, es lo que sí que tiene más carácter valenciano. Yo ya no creo que se pueda más hablar de diseño valenciano. Lo siento porque es un poco bestia, pero... Yo acabo de hacer un libro que se llama Bravos, con 21 diseñadores de toda España, muchos valencianos, porque el Valencia ha ido ganando mucho peso, ha tenido diseñadores, ha hecho una cantera de diseñadores geniales últimamente, pero lo que hacen ya no se puede llamar valenciano. Fíjate, tú te vas a... El producto nórdico sigue teniendo una identidad. Sí. El producto valenciano, con la tradición que tiene, no tiene una identidad. El tema mediterráneo sí, pero tampoco, aparte de unas cuantas empresas, no ha habido, ¿sabes? No puedes decir es que hay un movimiento de... En los años 80 sí, me atreví a escribirlo. Es un diseño fresco, de formas orgánicas, no tienen miedo al color, pero al mismo tiempo las piezas son funcionales, pero tienen muy en cuenta los valores simbólicos y tienen referencias culturales y son muy expresivos y muy frescos. Bueno, eso lo diferenciaba de los alemanes. Por supuesto, incluso de los italianos, pero hoy en día lo que se hace... Cuando estás con coreanos, notas que la forma de diseñar es más así etérea, poética, que sí. no funciona la cosa, pero te hablan de una historia. Si vas a un alemán, te lo ves que sean encerrados, igual no hablan tanto con la gente. Creo que los procesos siguen siendo tópicos, arquetípicos, arquetípicos es la palabra, y sí que viven, pero cuando los ves ya de todos estos proyectos, los que salen realmente al mercado, creo que sí que es más difícil diferenciarlos porque pasan por tantos filtros a nivel ya de globalización que la pieza es muy difícil, que si no es de autor, que llegue a un nivel donde digas, valenciano. Yo lo que sí que creo que hay una diferencia, por ejemplo, es en que en general los diseñadores de aquí están muy ligados al mundo del mueble, del hábitat, mientras que quizá en el País Vasco están mucho más ligados los diseñadores industriales o de producto pues a temas más de producto más industrial, ¿no? Desde las lavadoras de Fagor o máquina herramienta, etcétera, etcétera. En Cataluña, sin embargo, pues la cosa está más repartida, ¿no? Pero yo creo que en general aquí sí que se nota que la gente, sobre todo la gente joven,
ha encontrado trabajo o desarrollo profesional alrededor de todo lo que es el mundo del hábitat, ¿no? Donde las tendencias se mueven con mucha más rapidez, la complejidad de los proyectos es menor desde el punto de vista tecnológico o técnico, y sin embargo quizás sea mayor desde el punto de vista comunicativo y demás, ¿no? Y yo creo que esas cosas sí que se notan. Yo creo que nos gusta seguir diciendo el tópico, pero yo no me lo creo tanto. O sea, yo que el carácter mediterráneo de salir más, del clima, de los amiguetes, me parece que ha ido perdiendo peso y que ahora cualquier diseñador es capaz de, digamos, ponerse en la mentalidad de cualquier otra circunstancia para hacer su diseño. Pero si tú analizas los objetos, las piezas, lo que está pasando es que ya no hay fronteras. Eso es bueno, es malo, porque el diseño, si te has fijado, ha sucumbido a la moda. Fíjate que todos hacemos lo que hace la moda, que es sacar cosas que se consumen enseguida, al cabo de 6 meses otras, incluso la arquitectura. Lo que pasa es que los edificios duran más, pero hay temporadas. Ahora todo torcido, venga, todo torcido, ahora todo blanco, ¿no? Ahora todo en vidrio de colores. Entonces, esas modas se combusten de forma tan violenta que nos van dejando un sinsabor. A mí lo que me molesta enormemente es que siempre nuestro trabajo, el diseño se esté ligado al de la moda. Yo, si pudiera, le cambiaría el nombre. A la gente de la calle, la palabra diseño se le asocia a moda, a ser una cosa caprichosa, voluble, que cambia, y el diseño no tiene nada que ver con eso. Bueno, por eso te digo que me siento culpable, porque cuando hice la revista de diseño, claro, yo con buena fe pensaba que todo era de diseño, pero me di cuenta, oye, es verdad, sí, todo está diseñado. Pero después llevó la broma, ¿no? Este es un colgador de diseño, el que se caía, ¿no? Este es un político de diseño, como decir, un político artificial. Drogas de diseño, ¿no? Hostia, qué miedo de diseño. O sea, diseño cogió connotación de ¿qué? De caro, ¿no? Es que es de diseño, esto yo no voy a ese hotel que es de diseño. Caro, pretencioso, ¿no? Inútil, porque se caía, ¿eh? Las sillas de 3 patas que se caían son de diseño, ¿no? Era como un insulto. O de autor, ¿no? No, es que esto es de diseño. Y entonces el nombre, ¿no? Del Mariscal o del Guerri o de quien fuese. Esto nos ha ido perjudicando mucho. A mí me parece el buen diseño en el que no sabes quién lo ha hecho. O sea, a mí no me parece un buen diseño el diseño de autor, no me parece en absoluto bueno. Yo no estoy de acuerdo con el diseño de autor, es más, a mí no me interesa que nadie del trabajos que yo haga vea que detrás hay que está hecho por Pepe Jimeno. A mí no me interesa nada y al cliente desde luego tampoco. Yo creo que no le interesa para nada. Le interesa que el proyecto que yo haya hecho cumpla los objetivos y esté donde debe de estar. Perfecto. Pero que lo haya hecho yo, ¿para qué le interesa a nadie que lo haya hecho yo? Yo creo que no sirve para nada. He encontrado la solución, ¿no?, para el cliente, que es lo que quería, en verdad, ¿no? Porque yo creo que el objetivo ha de ser ese, no buscar siempre una cosa personal, un ego personal o una superación personal. A mí la autoría siempre me ha fascinado. ¿Por qué? Porque como enfermo que soy del mundo del diseño, hombre, quiero conocer al padre de la criatura. Y al mismo tiempo, después me ha parecido una cosa banal. O sea, me gusta reivindicar quién ha tenido esa brillante idea, pero a lo largo de los años he visto que muchas veces es una cosa de equipo, muchas veces después colabora el que lo pone en la práctica, quien lo pone en producción, quien lo vende, quien lo promociona. Por tanto, yo creo que hay que ponerlo en su justo lugar. Creo que la personalitis ha sido una enfermedad gravísima del final del siglo XX y principio del siglo XXI. Creo que afortunadamente se está yendo al garete. El vedetismo, ¿no? Los arquitectos estrellas, los diseñadores estrellas, que lo ha hecho estar. ¿Y a mí qué? Si es un churro. El sitio donde me he encontrado más a gusto ha sido en Valencia. Cuando hacías el diseño, porque aparte la gente es tan entusiasta, ¿no? Y todo les parece bien, ¿no? Y esta especie de camaradería que aún existe, lo estuve también hace poco. Esto es una cierta magia. O sea, yo creo que esto es un valor del diseño, que seguro que se transmite en lo que hacen, ¿eh? Yo no digo que no. Ahora, ya no es el tópico de, como toman paellas, como les gustan las fallas, todo es de petardeo. No.
pero tal como son les sale lo que les sale. Quizá este punto así fraterno viene de ahí, de ese país donde aún hay convivencia. Me importa un pito el diseño catalán, el diseño valenciano, el diseño chino. A mí me gusta y me importa el buen diseño. Y sé que de buen diseño hay mucho en Valencia, pero es el buen diseño. Y si aparte tiene rasgos, entre comillas, valencianos, pues mejor que mejor. Pero ese no tiene que ser la búsqueda. Todo es de diseño, pero no todo está bien diseñado. Entonces digamos que el objetivo sería este, ¿no? Cómo logramos hacer diseños en este aspecto mejores, ¿no? Y más transformadores de la sociedad. O sea, un buen balance del diseño valenciano sería ver cómo han transformado la sociedad. Entonces, analizar las cosas que han ido haciendo y viendo qué pistas han ido dando. Ese análisis de lo que se ha hecho en el balance de transformación de la sociedad es lo que yo creo que cuenta. Yo creo que en eso Valencia ha dado mucho de sí, ¿no?